presenta wowmx.tv. Muy buenas tardes en esta calurosa tarde en la Ciudad de México. Le agradezco mucho que se sume a la conversación con Buen Día y que nos mande sus puntos de vista, sus comentarios. Estamos saliendo por Regeneración Plural en el sureste del país, por WOW TV, canal digital en el resto, y por mis redes YouTube, Twitter, Facebook. Y pues vamos a entrarle un tema que esta semana tiene conmocionado a Estados Unidos. El presidente Donald Trump, el expresidente Donald Trump, parece cercado por la justicia, 3 procesos abiertos, y esta misma semana su comparecencia por uno de ellos, el robo, déjeme decirlo así, el robo de los documentos que llevó a su casa de Mar-a-Lago y que luego mintió para ocultar que estaban en su poder y así poder evitar que se conociera esta fechoría. Una situación inédita porque, como sabe, Trump encabeza las preferencias electorales de los republicanos y no es difícil imaginar pues una situación tan complicada como una campaña electoral en la que el expresidente y en su caso candidato republicano, en caso de que logre imponerse en la nominación, pueda ir de la campaña a los tribunales para responder por estos procesos que tiene abiertos. La gran interrogante es si la justicia podrá caminar tan rápido como para evitar justamente una imagen como esa y, sobre todo, tratar de que los procesos judiciales no acaben metiéndose de lleno en el proceso electoral. Un tema que tiene secuelas además fuera de Estados Unidos, lo vimos hoy, por ejemplo, con los comentarios del presidente López Obrador que señalaba una coalición de medios de comunicación que estarían tratando de afectar al expresidente Trump. No es la primera vez que hace comentarios de esta naturaleza en los que pareciera querer, no sé si solidarizarse o exculpar a el expresidente estadounidense, a pesar de el trato bastante infame que dio durante su presidencia a México y a los mexicanos. Vamos a entrarle a discutir este tema y por ello me da muchísimo gusto que esté con nosotros aquí para discutirlo Jesús García, que es editor de La Opinión. Muchas gracias, Jesús. Estamos conectándolo allá en Nueva York. Él además es especialista en asuntos de política y de migración y por supuesto esta semana debe haber tenido mucho trabajo con toda la información generada alrededor de los procesos judiciales contra el expresidente Trump. José, muchísimas gracias por la invitación. Un placer acompañar en esta mesa. Y mi querido Fausto Pretelín, como siempre lo recibo con mucho gusto, amigo de este programa, internacionalista, editor de Asuntos Internacionales del Economista. Mi querido Fausto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Gusto en saludarte, Pepe. Un gusto también a Jesús de saludar. Jesús, vamos directo a la pregunta que me imagino que están haciéndose todos, sobre todo la justicia y el gobierno estadounidense. ¿Cómo evitar
que los 3 procesos abiertos en la justicia contra Donald Trump se conviertan en materia del proceso electoral o se metan de lleno en la campaña en caso de que él sea el nominado, como hoy apuntan las encuestas, como candidato republicano a la presidencia y en las campañas que comenzarían, entiendo, en enero, ¿no? Pues bueno, José, buen día. Demasiado tarde para intentar detener eso, porque con el primer proceso que se inició con su primer, digamos, acusación formal que se dio en Nueva York, que fue la más escandalosa de un inicio, pues se integró directamente al proceso electoral estadounidense. Si bien señalas, digamos, que los procesos formales de los partidos se inician a finales de este año y a principios de año, digamos, ya se empiezan a integrar, digamos, cómo se van a establecer los candidatos, pues todos los aspirantes ya tienen que establecer muchos meses antes si son capaces, por ejemplo, de obtener el suficiente apoyo para poder también recaudar suficiente dinero para las campañas. La campaña es muy cara en Estados Unidos y evidentemente necesitan recaudar suficientes recursos. Ahorita todavía están saliendo más nombres entre los partidos republicanos. Pero volviendo a tu pregunta original, o sea, ya es muy tarde. Este proceso judicial, los 3 procesos abiertos que tiene, porque hay que recordar que el expresidente todavía tiene otras investigaciones, incluyendo lo de la elección del 2020, que podría surgir también en una acusación formal en una corte también en Georgia, que están preparando ya todo. Esa investigación sigue avanzando y podría incluso salir la acusación a finales de este año. Entonces, o sea, sería la cuarta. Sería la cuarta formalmente, pero él tiene otras investigaciones también pendientes. Entonces, un expresidente que está acercado, un aspirante presidencial que de algún modo judicialmente está acercado. Ahora, muchos dicen, lo están atacando porque va liderando. No es un ataque directamente, o sea, todo lo que está haciendo lo ha hecho. Es decir, se ha demostrado que las acciones por las que se le está acusando, pues las hizo. Entonces, hay investigaciones al respecto. Los tiempos que coinciden justamente con los procesos electorales, pues son los que evidentemente destacan estas suspicacias. ¿Cómo ves, Fausto? Ya no hay tiempo, demasiado tarde. El proceso judicial va a ser parte de la campaña electoral en caso de que Trump llegue a la nominación. ¿Cómo lo ves tú? Coincido. Yo creo que es importante observar y analizar lo que ocurrió hace un par de días cuando estuvo en Miami, escuchando pues las imputaciones en su contra sobre esta extracción ilegal de documentos confidenciales que se los llevó a Mar-a-Lago, a su casa. El primer acto que hizo fue ir al Café Versalles, allá en Miami, es decir, un acto electoral, un acto simbólico en el que dice: nosotros seguimos adelante en la contienda y lo demás es parte de los obstáculos que nos están poniendo los opositores, particularmente el presidente Joe Biden. Y eso ha saltado pues a los medios, ¿no? A Fox News, en donde pues ya prácticamente etiquetan a Biden como el próximo dictador. Es decir, la capacidad de traducir que tiene Donald Trump la tragedia en un acto cómico es para sus seguidores un momento histórico importante para ellos y para aplaudirlo y defenderlo. Esa es la capacidad que tiene Donald Trump. No hay que olvidarnos que es un personaje hecho para hacer campañas, no tanto para gobernar, sino para hacer campañas, para distraer, para generar emociones, para divertir o para hacer enojar, ¿no? Y si alguien sabe de campañas políticas son los estadounidenses, que todo el tiempo hay campañas, todo el tiempo están en campaña, y en ese sentido creo que Donald Trump entiende muy bien, tiene la sensibilidad enorme de ser un gran actor político, más allá de cómo piense o qué delitos haya cometido. Simplemente desde el ángulo histriónico, es un personaje que no tiene a un opositor cercano a él, ya no digamos que le dé un cara a cara, ¿no? Me queda claro que sus grandes opositores en este momento no tienen la capacidad para igualarlo en capacidad histriónica. Otra cosa es lo que suceda en la mente de los electores el día de las elecciones. Si son capaces de reflexionar y analizar y racionalizar cuál es la selección, cuál es el debate en los próximos 4 años,
o si no van a hacer ese pensamiento, ¿no? Oye, en efecto, se fue al Café Versalles, un ícono de la emigración cubana desde hace 3 décadas, ahí en Miami. Me imagino, siguiendo el hilo de tu comentario, como un gesto histriónico, un guiño a ese poderoso lobby que tanta influencia tiene en Washington. Sí, por supuesto. Y digamos que ni siquiera tomó un café. Entró, 2 personas se acercaron a orar o a rezar con él, a dar una oración a favor de su campaña, prácticamente, y estuvo al lado, pues, no sé, quizás una de las dueñas del café, pero sí, es un mensaje muy claro de que lo importante para él es la campaña y va a continuar en esa tónica. Fíjate qué interesante, Jesús, lo que pone sobre la mesa Fausto, en el sentido de la importancia de los medios de comunicación dentro o como parte de este proceso judicial. Incluso leía un artículo en el New York Times hace unos días en el que unos abogados estaban recomendándole al fiscal del caso Mar-a-Lago que involucrara a la opinión pública como parte de su estrategia jurídica en el juicio, y lo que le decían es sería importante que logren traducir en términos muy simples, nada complejos, sino entendibles por el público en general, de qué se trata esto de los papeles de Mar-a-Lago. Y le recomendaban, pues lo que tienes que hacer es decir así de claro, pues el presidente se robó documentos clasificados, los llevó a su casa y luego mintió para ocultar sus fechorías. Si logran hacer eso, van a tener un impacto fuerte sobre el jurado ciudadano, que es el que va a juzgar el caso allá en Miami. Otra vez, desde otro punto de vista, los medios de comunicación como parte del proceso judicial. Y ya no se diga lo que decía mi introducción, Jesús, en el sentido de que unos y otros se defienden o atacan ubicando a los medios como parte de los intereses de los partidos en afectar, perjudicar o apoyar a Donald Trump. ¿Qué papel están jugando los medios aquí y cuál deben de jugar, Jesús? Pues bueno, es importante señalar, quiero retomar esta parte que señala Fausto sobre cómo Donald Trump, antes de ir directamente a esta pregunta que acabas de hacer, José, y es esta capacidad que tiene Donald Trump de ser un actor. O sea, yo no lo limitaría solamente a eso, a ser un personaje cómico de la política. Es un personaje, no es porque yo lo apoye ni nada, es ampliamente carismático. Es un personaje que si vas a uno de sus mítines, lo escuchas, borras de tu mente cualquier cosa, digamos, en contra del tipo, lo escuchas, puede llegar a convencerte de algún modo. Es un personaje que logra conectar con las emociones. Y eso es muy difícil que un político logre hacer, conectar con las emociones. Es uno de los mejores comunicadores que tiene la política estadounidense, sino que es el mejor comunicador que tiene. Yo he estado en algunos mítines y estuve en una primera conferencia que dio cuando ganó en 2016, que fue la primera conferencia que él dio y que yo estaba sorprendido de la capacidad de comunicación que tiene. Entonces, las cosas negativas las convierte rápidamente en algo positivo. Ahora, los medios de comunicación, después de lo que ocurrió en 2022, en 2020, perdón, con todo este problema de la conspiración de la elección que el mismo Donald Trump estuvo promoviendo y que perdió en tribunales, etcétera, pues bueno, vimos el gran problema que hubo con Fox News, que perdió tuvo que llegar a una negociación y que va a enfrentar ahora incluso una demanda mucho más grande. Tuvo que sacar a uno de sus grandes comunicadores, que un perfil muy similar al de Donald Trump, y que ahora está tratando de bloquearlo también por varias negociaciones que tienen. Pero estamos viendo también que otros medios como CNN están reformando, digamos, la forma en que
están enviando los mensajes y la forma en que están aproximándose también a los votantes. Los estamos viendo, por ejemplo, con una serie de eventos con los candidatos que abrió justamente Donald Trump, con candidatos republicanos, algo que no habían hecho anteriormente cuando, pues digamos, estaban muy enfocados hacia ciertos candidatos, principalmente demócratas. Entonces sí, estamos viendo un cambio en cuanto a los medios. Sobre lo que señalas al principio de los fiscales, hay que recordar que, yo he cubierto varios juicios en Estados Unidos y uno de los aspectos, y hay varios libros incluso al respecto, sobre cómo los procesos judiciales en Estados Unidos tienen dos arenas, la arena judicial oficial como tal, en el tribunal, y la arena de la opinión pública, que pesa mucho y que puede incluso redefinir la ruta de un proceso judicial digamos, formal. Cuando hablo de las narrativas judiciales, mucha gente dice, es que eso es como distorsionar lo que ocurrió. No, son las narrativas, lo que puede demostrarse dentro del tribunal. Pero si la opinión pública logra ayudar a, digamos, encauzar esa narrativa judicial, pues evidentemente lo que ocurre en el tribunal sí tendrá esa influencia importante. Ahora, lo que bien señalas y lo que dicen esos expertos, sí es importante porque estamos hablando de la vida pública de los Estados Unidos y del tema, uno de los temas más importantes. En todas las encuestas, en cada proceso, ciclo electoral, la gente lo que más le preocupan son tres cosas. El primero, la economía, los trabajos y la seguridad nacional. La seguridad pública y seguridad nacional, que son elementos sustanciales. Si estos fiscales logran explicar cómo Estados Unidos podría tener afectaciones en su seguridad nacional con esto que hizo Donald Trump, pueden realmente sumar en cuanto a su causa. Eso es cierto, o sea, puede realmente sumar. Las encuestas ahorita están muy divididas por cómo está dividido políticamente el país. Mientras el 90% de los demócratas creen absolutamente que lo que hizo Donald Trump es cierto y que debería ser sentenciado por ello, el 80% de los republicanos dicen que no. ¿No? Entonces estamos viendo esa división. Hay que ver a partir de lo que puedan hacer los fiscales y explicar a la opinión pública con peras y manzanas de una manera muy sencilla sobre lo que realmente significa este proceso, si eso cambia. A ver, qué interesante, Fausto, porque en efecto los medios de comunicación y la opinión pública tienen un papel relevante en un proceso judicial como este. En el marco, además, de lo que acaba de decir Jesús, las acusaciones que hubo contra Fox News por el apoyo que brindó a los republicanos, que llevaron incluso hasta la salida, la renuncia de uno de sus comentaristas o uno de sus programas estrellas, así como ahora la postura que toma CNN de decir, bueno, pues me imagino que un poco para vacunarse de las críticas de pro-demócrata que le habían hecho, a abrir los espacios para llevar a los republicanos a debatir ahí. ¿Cuál es el papel, te parece a ti, que deben de ocupar los medios de comunicación? ¿Dónde se deben de poner en el proceso y más amplio en el contexto de la elección con los antecedentes que hubo ya en la de 2020? Bueno, yo creo que retomando lo que tú dices, ¿no? Es decir, ya hay una curva de aprendizaje. Ya estuvo Trump, 2016, 2020. Ya no puede sorprenderlos. Y creo que han aprendido, al menos algunos de los periódicos como el Washington Post, por ejemplo, el New York Times, que lo más importante es comprobar cada una de las frases que diga Donald Trump durante la campaña. La gran pregunta es si va a servir de algo o no, pero yo creo que esa es la función de los medios, particularmente de los periódicos, ¿no? La televisión está pues también muy condicionada al rating, no dejan de ser empresas. Y sin lugar a dudas, de todos los candidatos que están en este momento, el que más rating les va a dejar es Donald Trump. Una conversación, un debate entre Biden y DeSantis, por ejemplo, bueno, sería aburridísima. O Nikki Haley, o Mike Pence. Creo que en ese sentido lo que van a buscar también es el rating, hay que ser claros, pero digamos que la gran pregunta es si van a permitir que Donald Trump nuevamente dé un tsunami o una tormenta de mentiras alrededor de la campaña política. Sabemos bien que las campañas políticas
gran parte de lo que se dice pues está sustentado en la nada, más que todo en las emociones, porque son reacciones rápidas que quieren provocar los precandidatos o los candidatos en este momento. Ya se conocen. Podríamos tener una contienda Biden-Trump, que ya la tuvo Estados Unidos en el 2020 y que pierde Donald Trump. Por eso digo que puede ser inclusive hasta aburrida, ¿no? Esa contienda. Porque... Perdón que te interrumpa, pero mira el dato que acaba de poner sobre la mesa Jesús. 90% de los demócratas creen que sí, que Donald Trump robó los documentos, mientras que el 80% de los republicanos cree que no es cierto. Confirmar eso, pues solamente en el juicio, con el fallo. Pero en cualquier caso, si luego la pregunta es si luego el fallo va a ser creíble para ese 90 y 80%. Digo, yo creo que la campaña tiene que ser reduccionista, tiene que ser cápsulas rápidas que no son necesariamente profundas para analizar, y en ese sentido lleva la ventaja Donald Trump. Mientras no haya un veredicto, no haya una resolución, esto puede ser traducido por él como una campaña en su contra para demostrar inclusive con hechos que desde la Casa Blanca viene con su fiscal general este tipo de acusaciones en contra de él, porque también va a decir, bueno, también Biden robó documentos o Biden se llevó documentos confidenciales a su casa, lo cual también es cierto. En ese sentido creo que no va a llevar una ventaja los demócratas, precisamente porque no va a haber una resolución rápida y pronta. En ese contexto, Jesús, la pregunta directa: asumirse o situarse como un perseguido político, que es lo que está tratando de hacer Donald Trump por sus adversarios, particularmente Biden y la Casa Blanca, ¿es algo que puede ser una narrativa creíble y apoyarlo a él? Claro, de hecho ya lo está haciendo, y no solamente desde el propio Donald Trump, estamos viendo desde la Cámara de Representantes, el presidente del Comité Judicial justamente el día de antier, me parece, envió una carta nuevamente al Departamento de Justicia para seguir cuestionando el proceso judicial. Es decir, todo está empujándose para mostrar a Donald Trump como un perseguido político. Pero digo, dentro de las campañas, quienes entendemos los procesos judiciales y las campañas políticas, sabemos que es parte del proceso y del juego, pero la gente común, los que nada más están viendo al personaje, sí pueden creerlo como tal, sin cuestionar realmente el trasfondo. O sea, si no se logra enviar ese mensaje, y vuelvo a lo que señalaba anteriormente, si los fiscales no logran explicar el impacto negativo del hecho de que Donald Trump se llevara estos documentos, y no solo se los llevara, los mostrara a gente que no debía estar viendo esta información, o sea, acciones militares, por ejemplo, de seguridad nacional, de inteligencia, etcétera. Si no se logra eso, entonces difícilmente se podrá cambiar y detener esta vorágine que estamos viendo, que ya empezó a armar perfectamente Donald Trump. Regresando a esto que había mencionado, o sea, tiene la capacidad de convertir estos aspectos negativos en algo completamente positivo. ¿Qué tiene la ventaja ahorita en este momento los fiscales? Que el primer juez magistrado que atendió el proceso, puso restricciones severas a Donald Trump. Es decir, para poderlo dejar libre, le dijo que no puede hablar del caso con ciertos personajes. Pero cuando ves el documento final, prácticamente no puede hablar, referirse sobre el proceso, porque realmente sí se podría meter un serio problema. Y sus abogados, si se dan cuenta del mensaje que dio, hay cosas de las que no habla técnicamente, porque sí podría meterse en un serio problema judicial. ¿Qué llevaría a eso? Que lo detengan y que le impongan una multa de miles de dólares. Pero lo más importante es que lo pudieran detener, porque es desacato al proceso judicial. Entonces, eso es muy diferente a lo que ocurrió, por ejemplo, en Nueva York, que tiene ciertas restricciones, pero no son muy limitadas, además de que es un proceso estatal, a diferencia de que este es un proceso federal. Entonces, estamos muy al inicio del proceso. También hay que ver si la jueza va a permitir que se haya o va a buscar que haya un juicio acelerado. Evidentemente, el equipo de Donald Trump va a buscar que no sea un juicio acelerado, es que no ocurre el proceso. El proceso judicial puede tardar 1 año, 2 años en iniciar. Entonces,
Veremos cuál es la estrategia que busca, porque no lo han revelado como tal, porque no ha habido las siguientes mociones. Todavía falta incluso la acusación formal en contra del coacusado, que se presentó, pero que hasta el 27 de junio, me parece, que tiene que presentarte ante el juez y recibir esas acusaciones. Entonces, en esa parte todavía estamos muy temprano para entender un poquito más hacia dónde podría utilizar. Pero ya lo está empezando a utilizar, digamos, en términos generales, y lo vimos con esto que comentó Fausto al inicio, de acudir a este café. Hay que recordar también que los republicanos, no solamente Donald Trump, han logrado cooptar a votantes particularmente porque han hecho una estrategia de campaña muy exitosa, que yo incluso lo he comentado en varias ocasiones, que los demócratas no han hecho, que es acercarse a la gente. Eso es real. O sea, ellos se acercan a la gente, hablan con la gente en el lenguaje de la gente. Por ejemplo, en el caso de los latinos en Florida, hicieron una estrategia como multipolar. Tenían a una gente que hablaba específicamente con los cubanos, por ejemplo. Alguien que hablaba específicamente con los puertorriqueños, que es un grupo que ha crecido mucho. Alguien que hablaba muy particularmente con los venezolanos y así. Entonces, esa estrategia les funcionó no solamente en Florida, sino en mantener votos importantes en Texas, por ejemplo. Entonces, eso es algo que los demócratas no han estado haciendo, y yo he preguntado por qué no lo han hecho. Entonces ellos dicen, bueno, estamos viendo las nuevas estrategias porque no quieren asumir. Los demócratas tienen un problema, y ese es que no les gusta asumir que se equivocan. Es decir, piensan que ciertos grupos tendrían que votar por ellos, digamos, por default, por de facto, cuando realmente lo que tienen que hacer es buscar el voto, sobre todo en estas condiciones. O sea, esperan que sean leales, simplemente así. Pues, a ver, imagínate lo que desliza Jesús, Donald Trump detenido incluso por una declaración mal dicha de su parte, que pudiera llegar a darse el caso porque pues técnicamente no ha demostrado ser muy preparado, sobre todo en términos legislativos. Pero eso me lleva a recordar, Fausto, desde que se llegó a plantear ese escenario por primera vez, recuerdo haber escuchado a López Obrador salir y decir, oigan, no vayan a detenerlo porque le van a hacer exactamente lo mismo que a mí, cuando trataron de desaforarme, y entonces eso pues me catapultó hacia delante en la carrera política hasta llegar a la presidencia en el 18. Y al mismo tiempo, la misma crítica, Fausto, que están haciendo algunos republicanos allá contra los medios como instrumentos de los demócratas para afectar la candidatura de Donald Trump. Es complicado salir de un cerco judicial, pero también es complicado salir de un cerco político que te convierte en víctima. Sí, definitivamente. A ver, la primera parte de lo que comentas, hay testigos que seguramente han trabajado para Donald Trump, en este caso de los documentos, es decir, gente que haya trabajado como chofer o como su asesor, ¿no? Su asesor. El asesor es coacusado. El asesor es coacusado. Sí, exactamente. O gente que le ayude en su casa de Mar-a-Lago a limpiar la casa, por ejemplo, y que haya cargado unas cajas con documentos, o inclusive miembros del servicio de inteligencia, el servicio secreto, que lo protegía, también podría ser. Es decir, gente muy cercana a él, que ya no va a poder platicar con ellos porque precisamente son testigos de este caso. Del proceso. De este proceso, y por eso llama mucho la atención la enorme vulnerabilidad en la que puede estar cayendo él, como bien comenta Jesús, es decir, sí tiene muchos candados, pese a que le den no le quitaron el pasaporte y puede hacer viajes al exterior, pero sí está muy condicionado. Y la otra parte, bueno, es un poco el tema con las víctimas, ¿no? Es decir, hay una propensión de una parte de la sociedad que siempre va a favor de las víctimas de la justicia. Y si esta persona ha señalado al establishment desde hace muchos años, 5 años por lo menos, como culpables de un deterioro de la vida política en Estados Unidos, y me refiero a Donald Trump, que dice que es esto, ¿no? La clase política, los partidos políticos, pues mucha gente le arrima el hombro y le cree todo lo que diga, y no tiene mayor complejidad de que este personaje haya sido acusado de un acoso sexual o de un abuso o de una violación,
y que haya sido obligado a pagar $5 millones a esta mujer que la acusó. Tampoco le interesa saber si hubo una interferencia de los rusos en la campaña electoral de hace 4 años o no. Es decir, si hay una fe ciega a favor de esto. Creo que es un fenómeno a nivel internacional, ¿no? De estos personajes que tienen un contacto directo con la sociedad a través de las redes sociales y comprueba aquella máxima de que la gente cree más a los anónimos que a los científicos, sobre todo, por ejemplo, en los temas de la pandemia, ¿no? Si se cree más a las cadenas de anónimos creadas por gente que no tiene conocimiento científico. Si eso lo trasladamos a la parte política, queda y embona muy bien. Es decir, los jueces o los fiscales, particularmente los fiscales que acusan en este caso a Donald Trump, pues no tienen credibilidad, al menos en este 40-42% de los trumpistas que tienen más credibilidad sobre los grupos como QAnon, estas agrupaciones que parecen ser sectas políticas y que se entregan fácilmente, en este caso, a el republicano. Pues es interesante porque en ese contexto yo te preguntaría, Jesús, después de comparecer en Miami, ir al Versalles, hacer este gesto hacia la comunidad, ¿no?, cubana ya, pues lo que dice Trump es prometer que si llega a la presidencia, él va a perseguir a Biden. No sé, por ejemplo, una declaración como esas, ¿cómo se recibe en la opinión pública norteamericana? ¿Positivamente, negativamente? ¿Se ve como una vendetta? ¿Le afecta a él? ¿O es como, digamos, parte del vaquero que jura vengarse después de que le hicieron una jugarreta para tratar de evitar que llegara a la candidatura y a la presidencia? Esto es parte de la estrategia de los republicanos. Es una estrategia que tienen los republicanos, enfocar específicamente contra... El enemigo es el presidente Joe Biden. Entonces, hay que recordar que en Estados Unidos, aparte de los temas que les mencioné, o sea, si el tema en el proceso electoral, el tema de economía está muy dañado, los votantes evidentemente decidirán por el candidato que esté retando, porque quieren un giro en cuanto a la estrategia económica, etcétera, etcétera. Sin embargo, el presidente Joe Biden enfrenta serios problemas porque tiene baja popularidad, la economía está pues con serios problemas, aunque ha bajado bastante la inflación, todavía se siente mucho en los precios, etcétera, etcétera. Entonces, hay un problema que sí está enfrentando la administración Biden y que los republicanos están aprovechando muy bien. Esto que está señalando es básicamente para enfocarse a que la estrategia de la administración Biden es atacar a quien podría sacarlo del gobierno. Entonces, sí, los republicanos están enfocando completamente a esa dirección, enfocarlo, señalar como el enemigo al presidente Biden. Y pues bueno, el expresidente Donald Trump lo único que está haciendo es aprovechar esa oleada y decir, yo lo voy a perseguir, y luego hablando de que él se puede perdonar, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de cosas. Pero aquí vuelvo a lo mismo, es decir, hay que ver, porque todavía es muy temprano en cuanto al proceso judicial. Aunque no le quitaron su pasaporte, Trump no puede viajar a ningún lado, o sea, no se puede ir porque se estaría en desacato, porque lo liberaron bajo una palabra de confianza y por ser un personaje tan importante. No podría incluso salir de Florida, pero también le permitieron eso. Entonces, es decir, hay cosas que él tendría que tener mucho cuidado en manejar sobre el proceso judicial. Por eso se enfoca, no importa, porque Biden no está directamente relacionado al proceso judicial. Entonces puede hablar de él porque no es directamente el caso, ¿no? Por así decirlo. No puede enfocarse cosas particulares y técnicas del caso. No más decir, no, yo sí podría liberar todos los documentos y se los podría enseñar a quien quisiera. O sea, ya si se dan cuenta, hemos visto que no ha hablado al respecto. Entonces, vuelvo a esto mismo, el personaje clave aquí para los republicanos es el presidente Biden y vamos a ver un incremento de ese mensaje, también como ya lo señalé, desde la Cámara de Representantes que es controlada por los republicanos. Entonces, estamos viendo incluso la campaña que lanzó hace creo que un mes, el Partido Republicano justamente hacia la presidencial del 2024, donde, bueno, se señala la economía, el tema migratorio, etcétera, todo incluso con imágenes
de inteligencia artificial, de mostrar un país en total crisis y colapso total, y eso es lo que vamos a ver de una manera, digamos, mucho más marcada en los próximos meses. Ahora, nada más para pensar, Jesús, ninguno de los controles que le impuso la Corte de Florida, ni le impediría poder llegar a ser candidato presidencial, ni tampoco le impediría hacer campaña en todos Estados Unidos. No, nada. Es una de las cosas más interesantes que a mí, yo cuando supe eso, me pareció tan interesante que un personaje con una acusación de este nivel, pues puede irse por la libre y seguir siendo candidato, ganar. El problema es que existe ahorita, y es justamente uno de los debates interesantes que se están dando en Estados Unidos, es que si gana y además es sentenciado, ¿qué va a pasar? O sea, no existe esa respuesta como tal. Técnicamente no se le podría prohibir ser presidente. ¿Cómo sería el protocolo? O sea, eso es una cosa que se abrió incluso desde las acusaciones que se presentaron en Nueva York, que también son bastante serias y sí podrían meterlo en problemas en ese mismo sentido. Por decir, si es acusado y sentenciado, tendría que ir a prisión, pero podría gobernar desde prisión. ¿Cómo sería el protocolo? ¿No? Bueno, no hay respuesta de eso. No hay respuesta. A ver, parece que puede ser un boomerang, pero sobre todo para la justicia, ¿no, Fausto? Porque a quien pondría contra la pared es a la justicia norteamericana. Decía un comentario hace un momento que recibimos, hay que confiar en la madurez, o todo dependerá de la madurez de la justicia norteamericana. Pero estamos frente a una situación que puede ser absolutamente inédita. Un candidato que gana la presidencia y luego es sentenciado. La justicia no podría meterlo a la cárcel. ¿Cómo le haría para gobernar, ¿no? Desde el lugar donde se sanciona, ¿no? Socialmente el delito y se castigan las infracciones? ¿El pueblo norteamericano podría soportar eso? Tengo un presidente elegido, pero puede ir a la cárcel. Bueno, yo creo que todo depende de la etapa del proceso, ¿no? Si es una etapa en la cual todavía se están analizando las declaraciones de los testigos y demás, y gana Donald Trump la presidencia, me parece que su fiscal o al fiscal lo va a obligar prácticamente a desmantelar el caso, a tratar de bloquearlo. Otra cosa sucederá cuando si el proceso ya está muy avanzado y si ya hay una resolución final prácticamente, ¿no? Pero creo que el escenario más probable es que Donald Trump disipe y dinamite este proceso cuando llega a la Casa Blanca. Ese es mi pronóstico, pero bueno, todo está en vilo, todavía hay cosas que no hemos visto y que de alguna forma no se ha visto en la historia de Estados Unidos. Algo similar, ¿no? Como el caso de lo que puede estar entrando Donald Trump. Bueno, no es la primera vez. Perdón, adelante, Jesús. No, creo que aportando a lo que señala Fausto, o sea, no podemos tener toda esa respuesta porque el proceso judicial es muy temprano todavía. Todavía ni siquiera tenemos la fecha de la siguiente audiencia o de las mociones que seguirán. Pero además, uno de los aspectos que yo creo que aquí tendríamos que poner mucho ojo es ver cuál va a ser porque ahorita la postura del partido político, del Partido Republicano, justamente porque es muy temprano el proceso todavía, no está tan, digamos, tan marcada, tan firme. Es ver si muy avanzado el proceso se demuestra, bueno, ya varios, incluso Mike Pence, ya escuchamos también a William Barr, ya escuchamos también a John Bolton señalando de, híjole, lo que hizo Donald Trump no está bien y no es bueno para Estados Unidos, ¿eh? O sea, ver si el Partido Republicano va a asumir la responsabilidad que significa para la presidencia de los Estados Unidos que gane un personaje acusado de violar la ley de espionaje y otras leyes de inteligencia, o sea, poniendo en peligro al propio Estados Unidos cuando sería el país que debía estar protegiendo. Entonces, ese es, digamos, uno de los elementos a donde tendríamos que ir bien, digamos, enfocarnos más adelante, porque el Partido Republicano tendrá que asumir esa responsabilidad en algún momento, porque este tiene un impacto no solamente a nivel de política doméstica, este impacto a nivel de política internacional. O sea, Estados Unidos está enfrentando serios problemas de credibilidad en varias regiones, en Medio Oriente, en Asia, y le está costando mucho trabajo tener el control
que tenía hace varios años. Entonces, todo ese impacto, si logra ganar y pongamos un escenario que se logra demostrar que pues él evidentemente cometió todo lo que se le está acusando, etcétera, y gana, y dicen, bueno, pues lo vamos a dejar que se meta a la presidencia, aunque pues ya se demostró que pues sí cometió esto. Todo eso podría ser utilizado en contra también de los Estados Unidos. Entonces, eso es muy importante poner en consideración porque sí es interesante ver cómo se van a empezar a manejar, digamos, los hilos dentro del propio Partido Republicano. Yo recuerdo que una de las cosas que hundió a Clinton en aquel caso de la becaria en la Casa Blanca, Fausto, fue no solamente el hecho mismo de las relaciones con la becaria, sino haber negado que hubiera ocurrido. Es decir, mentir al pueblo norteamericano. Aquí está también tratando de manejarse la idea sobre el problema de que el presidente o un eventual presidente o el regreso de Donald Trump a la presidencia se acompañe de haber dicho mentiras sobre la extracción de los documentos y para tratar pues, de evitar la fechoría. ¿Qué ha cambiado en el pueblo norteamericano? Hoy parece que la mentira no es el tema que más le preocupe. A ver, yo creo que hay países como Reino Unido, en donde el caso de Boris Johnson, por ejemplo, tuvo que renunciar a su escaño precisamente porque hubo una comisión que investigó las fiestas en las que él participó y organizó durante la etapa del confinamiento, en la pandemia, y de alguna forma habla de que el Parlamento es de alguna forma un poder del Estado que tiene capacidad y facultad para poder investigar al presidente y que tiene poder para poder restituirlo inclusive. Me refiero en el caso de Boris Johnson. Se hablaba de que si él no hubiera renunciado a su escaño, al menos hubiera venido una sanción de por lo menos 90 días de quitarle el escaño y se iba a prestar a unas sesiones durísimas de caricaturización de las mentiras que dijo alrededor de la pandemia. Por eso prefirió renunciar, quizás con un poco de pudor. Claro. En el caso de Estados Unidos, hemos visto, por ejemplo, en el Comité de Investigación de la injerencia rusa en las elecciones pasadas, que llegaron a la conclusión de que posiblemente sí hubo esta injerencia, pero no fue vinculada judicialmente para decir se cancela esa campaña, se le sanciona al presidente porque ya había acabado, estaba en la presidencia, ya estaba por terminar, o al menos a la mitad ya había pasado su gobierno y no hubo una sanción clara en términos judiciales. Hoy en día es claro que también hay elementos que pueden sancionar duramente al candidato Donald Trump, pero los tiempos de la justicia no son los tiempos de la política necesariamente, y eso juega a favor del presidente o el expresidente Donald Trump, que va a utilizar precisamente esto para darle la vuelta, darle un giro y defenderse inclusive dentro de la Casa Blanca de esta situación. 4 años después, ya cuando salga, se dirá que ya tiene más de 80 años y que de alguna manera pues no se sabe si podría ir a la cárcel o no por haber cometido este tipo de delitos federales muy graves, ¿no? Aquí lo interesante es saber y voltear a ver al precandidato Mike Pence, vicepresidente en su momento, que seguramente tiene mucha metralla escondida, tiene muchos, si se permite la expresión, muchos chismes, sabe mucho de lo que hizo y deshizo Donald Trump dentro de la Casa Blanca, y no me extrañaría que sacara una granada, una bomba política a lo largo de la campaña que pudiera sacarlo o que pudiera afectarlo profundamente a Donald Trump. Si no pasa eso, pues es un personaje que es indestructible, que inclusive la justicia con su tiempo prolongado no puede dañarlo. Pues sí, la verdad es que ahí hay un punto. Yo voy hacia la recta final del programa. Última intervención, y Jesús, yo creo que lo que acaba de decir Fausto es lo que deben estar pensando todos los republicanos. ¿Cuál va a ser el papel que juegue Mike Pence en esta campaña? ¿A quién puede beneficiar?
cuál es el propósito de haberse presentado, porque por lo pronto las encuestas no lo tienen como favorito, y si no es así, pues entonces algún interés habrá en su agenda de presentarse para correr esta competencia. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál va a ser el papel de Pence? Mike Pence es uno de los personajes más interesantes y podría ser más opacos al mismo tiempo de la política de Estados Unidos. No es un personaje carismático, no es atractivo cuando habla. Sin embargo, es algo que tiene, es un personaje muy institucional. Es uno de los políticos más institucionales que puedes ver. Incluso teniendo o enfrentando un peligro cuando fue la invasión del Capitolio, y pudiendo atacar o enfrentarse directamente hacia Donald Trump. Hubo un rompimiento interno, privado, por así decirlo, pero públicamente él no se fue directamente en contra de Donald Trump o no lo atacó. Se ha mantenido, digamos, en ese margen, y así ha sido en varios otros aspectos. O sea, es decir, Mike Pence es difícil de ver exactamente hacia dónde se puede mover. Sería interesante lo que señala Fausto, si él porque obviamente él tiene mucha información que podría utilizar en algún momento, cómo la utiliza, pero vuelvo a lo mismo, al ser un personaje tan institucional, difícilmente buscaría como porque eso no solamente dañaría a Donald Trump, dañaría a su propio partido, a menos que pueda manejar esto de una manera que pueda de algún modo proteger o que sea para proteger al partido republicano. Fuera de él, pues la verdad es que los otros candidatos están muy mal. Ron DeSantis no tiene absolutamente nada, se desinfló completamente. Todo el 2022 le dieron que iba a ser como que el que iba a reemplazar a Donald Trump, pero un año después se desinfló completamente. Sí está muy bien, digamos, tiene muy buena representación o seguidores en Florida, pero fuera de ahí es un personaje que a nivel nacional no persigue mucho, y además todas las intervenciones o las giras que ha tenido, digamos, como medio ocultas, no han resultado en algo realmente interesante para su campaña. Está muy lejos de Donald Trump. Entonces, sí tendría que ver un golpe ahí, como bien señala Fausto, pero yo lo veo muy difícil, honestamente, considerando la figura de Mike Pence. Pues ahí está, este programa lo vamos a cerrar como el de las incógnitas, porque todavía hay muchas dudas que tardarán en despejarse. El tiempo del juicio, el proceso, el impacto sobre la campaña, el papel de Mike Pence y, pues, por supuesto, los republicanos. Tú decías, los demócratas. Los demócratas, decías, han aprendido ya a lidiar con Donald Trump, y sin embargo, Donald Trump, después de intentar un golpe de Estado en la Casa Blanca, hoy lidera las encuestas, Fausto. No es poca cosa. 3 años después está arriba en las encuestas, mientras que los republicanos se presentan para repetir con un candidato que no está tampoco tan bien apreciado en la opinión pública como es Biden, y como decía Jesús, no tiene una estrategia clara para reconectar con los votantes. Mira, hace un par de días estaba platicando con un general español, Pedro Baños, un general semi-retirado, y me decía algo interesante. Dice, ya no están llegando los mejores a la política, y eso va en detrimento o va socavando la democracia, la calidad. Eso lo hemos venido viendo en muchas partes del mundo, en donde hay un malestar, en donde una tercera parte del mundo, y esto lo dice The Economist, está siendo gobernada ya por autócratas o dictadores. Una tercera parte del mundo, es decir, es inimaginable lo que está ocurriendo en muchas partes del mundo, precisamente porque ya la gente no cree en democracia. Y creo que lo que sucede en Estados Unidos también puede ser una pauta de cómo llega en un momento de un ciclo el imperio estadounidense de un agotamiento, primero con las élites, los Clinton, y ahora con un personaje, un outsider que conecta muy bien, comunica muy bien, pero destruye también muy bien, pese a que son las instituciones allá en Estados Unidos. Es un autócrata dentro de una democracia, y es una prueba muy dura para Estados Unidos. Creo que Biden pudo ganar gracias quizás a la pandemia, a lo mal que lo manejó y subestimó el propio presidente Trump,
pero ahora se nota más cansado a Biden. Puede resultar o puede dar números y cifras económicas importantes de su país, presumir que ha sacado un par de programas, uno de ellos de construcción, de programas de construcción pública, y otros con el tema del COVID también de mejoras económicas, pero al mismo tiempo la agenda de los republicanos y de Donald Trump es una agenda cultural, de una guerra cultural contra la migración, contra los migrantes, que ya no debería de sorprender a los demócratas. Creo que no están muy bien preparados porque no hay candidatos. Y una vez, como dice la tradición, que en este caso el presidente Biden mostró la intención de volverse a reelegir, pues todos los que querían levantar la mano la han guardado, y en este caso va un candidato desde un punto de vista muy debilitado. Pues muchas gracias a Patricia Nava y por supuesto muchas gracias a Alfonso Ceiba, le mandamos muchos saludos, hace rato que no lo veíamos por este programa y nos da gusto recibir su mensaje, saludos hasta Chicago. Muchas gracias, me acabó el tiempo y quiero agradecerle muchísimo a Jesús García, editor de La Opinión. Muchas gracias, Jesús, por haber estado con nosotros, te lo aprecio mucho, que tengas una buena tarde allá en Nueva York. Ya son noches y muchas gracias, un placer compartir esto con Fausto, un gusto, digo, te he leído, pero no tenía el gusto de platicar contigo y ha sido un placer compartir esto. Muchas gracias, José, también por la oportunidad. No, al contrario, muchas gracias por todo, Jesús, y muchas gracias como siempre a Fausto Pretelini, internacionalista, editor de Internacionales del Economista. Mi querido Fausto, como siempre, un gran placer. Muchas gracias, Pepe, como siempre. Qué buena discusión. Y le mando saludos también a Jesús allá en Nueva York, que ya van a dar las 10 de la noche, ¿no? Son 2 horas más. Sí, ya. Es que ya se me olvidó, aquí ya no tuvimos cambio de horario de verano. Sí. me quedé un poco atrasado en la hora. Pero buena noche hasta Nueva York. Y también buena noche aquí en la Ciudad de México, Fausto, porque ya son casi las 8. Así es. Y buenas noches a usted por haber estado con nosotros aquí en Conversando con Buen Día. Le agradezco mucho que sintonice, suscríbase a mi canal de YouTube para poder crecer y ampliar esta conversación. Muchas gracias a WOW TV. Estamos saliendo a través de ellos, canal digital, y a través, por supuesto, de Regeneración Plural. Muchas gracias a ambos, pero sobre todo a todos los mensajes que recibimos hoy, como todos los martes y jueves, acá en Conversando con Buen Día. Tengan un buen fin de semana. Nos vemos el próximo martes, como todos los martes y jueves a las 19 horas. Y mientras tanto, pasen un buen fin de semana, que les vaya muy bien. Gracias sobre todo a Fernando Robles, que es el productor de este programa y el que nos permite conectar con la audiencia. Que les vaya muy bien. Buena tarde, buena noche. Adiós.